Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de Génesis. En esta lección vamos a estar en el capítulo 13 y vamos a ver cómo la historia de Abraham continúa hacia adelante. Si recordamos, en la última lección vimos que Abraham tuvo que salir de la tierra de Canaán, la tierra a la cual Dios le había llamado, porque hubo un gran hambre en la tierra. Esto causó a Abraham tener que salir de la tierra y pasar un tiempo en Egipto. Pero ahora, en este capítulo 13, vamos a ver que Abraham regresa a la tierra después de este tiempo en Egipto. Y ahí vemos cómo él comienza a ser bendecido por Dios. Y también vemos una relación entre él y su sobrino que va a ser muy importante. Recordamos su sobrino es Lot, ¿verdad? Entonces vamos a ir al capítulo 13. Es un capítulo no muy largo y creo que podemos abarcar todo el capítulo en esta lección. Así que vamos a comenzar leyendo parte del texto, ¿no? Versos 1 y en adelante dicen de la siguiente manera. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Bueno, viendo estos primeros 4 versos, ¿verdad? Nos indican más que todo que Abraham volvió por el mismo camino que había tomado para ir a Egipto. En otras palabras, Dios lo guía por las mismas sendas, regresando a la tierra prometida, a donde había estado antes, ¿verdad? Como nos dice este verso 3 y 4. Pero algo también es importante anotar en estos primeros versos, y esto es cómo Dios ha bendecido a Abraham y lo ha hecho muy rico. El tiempo en Egipto fue un tiempo de bendición para Abraham. Dios había cuidado de Abraham y de Sara, ¿verdad? Recordamos el problema que tuvieron ahí. Y más que todo debemos recordar que cuando Abraham trata de resolver el problema por sí mismo, teniendo miedo de que alguien lo va a matar a él para tomar a su esposa Sara, cuando Abraham trata de solucionar este problema él solo, se mete en problemas, ¿verdad? Pero Dios viene y rescata a Sara, protege a Abraham y bendice a los dos. Así que cuando Abraham sale de Egipto otra vez, volviendo a la tierra, nos dice aquí el verso 1 y 2 que Abraham era muy, muy rico. Verso 2. Ganado, plata y oro, ¿verdad? Es decir, que en Egipto Dios bendijo a Abraham en gran manera. Eso es muy importante porque podría haber sido de la otra manera. Egipto pudo haber sido el fin de todo el plan de Dios, ¿no? Con respecto a Abraham y Sara y sus descendientes y las promesas que Dios le había hecho a Abraham. A veces el hombre comete errores y esto pues posiblemente podemos pensar pone en peligro el plan de Dios. Pero la lección anterior a esta nos recuerda que Dios está en control de todas las cosas y Él va a hacer lo que se necesita hacer para llevar su plan hacia adelante. Entonces Dios toma acción, protege a Sara, bendice a Abraham y ahora los regresa a la tierra de Canaán, la tierra de promesa, tenemos que recordar. Entonces, ¿quién ha sido el importante en todos estos eventos? Bueno, ha sido Dios. Dios es el que conserva a Abraham. Dios le ha prometido a Abraham grandes cosas. Dios lo vuelve a la tierra.
Dios lo ha bendecido, ¿verdad? Entonces, el énfasis en todo esto, hermanos, creo es importante ver en estas historias iniciales de Abraham, es cómo Dios lo ha bendecido, cómo Dios es el centro de bendición para Abraham. Entonces, vuelve a la tierra. Dice que volvió al lugar donde había hecho un altar antes y el verso 4 nos dice que allí invocó Abraham el nombre de Jehová, que quiere decir otra vez que Abraham pasó un tiempo en adoración. Me imagino que esto también es muy importante resaltar. Después de todos estos eventos, después de pasar el hambre en la tierra, después de Egipto, después del problema y ahora volviendo a la tierra, Abraham toma el momento para adorar a Dios. Y creo esta es una grande verdad. Muchas veces nosotros también pasamos por diferentes situaciones, problemas, desafíos, así como ha sido el caso con Abraham aquí. Y debemos también nosotros responder como respondió Abraham, en adoración a Dios, dando gracias a Dios por la manera en que Dios tal vez ha cuidado de nosotros, de la manera como Dios nos ha contestado a nuestras oraciones, como Dios nos ha protegido, preservado, como Dios ha actuado en nuestras vidas. Siempre es importante tomar un momento, una pausa, podemos decir, y agradecerle a Dios por su presencia, su provisión, su atención a nosotros, especialmente, como digo, después de pasar momentos difíciles. Y me gusta eso de Abraham. Él quiere adorar a Dios. Y es muy especial e importante, como digo, para nosotros también. Bueno, vamos a seguir. Verso 5 y en adelante. Aquí nos va a comenzar a presentar la nueva situación que va a enfrentar Abraham. Y ahora, esta es una situación entre familia. Y esta es otra clase de problema, ¿no? Muchas veces los problemas, las cosas que enfrentamos están fuera de nosotros. Tal vez con nuestros trabajos, nuestra responsabilidad, con personas del mundo, ¿verdad? Vamos a decir, son externas a nuestra familia. Pero ¿qué pasa cuando tenemos dificultad entre la familia? Aquí vamos a ver a Abraham tener una situación que otra vez podría ser problemático con su sobrino Lot. Pero Abraham encuentra una solución apropiada. Y creo también esto nos puede ayudar a nosotros hoy en día. Verso 5 y en adelante dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, verso 8, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Alzó Lot sus ojos, vio toda la llanura del Jordán, que toda era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, que fuese destruido, antes que destruyese, Jehová a Sodoma y a Gomorra. Bueno, aquí vemos la solución, o mejor dicho, el problema, ¿verdad?, que hubo. Porque tenía tanto ganado, porque tenían tantas posesiones, dice el texto que la tierra no era suficiente para los dos. Tienen que separarse, necesitan más espacio, básicamente.
Así que comenzó a haber problemas entre los pastores de los dos, Abraham y de Lot. Esto quiere decir que tuvo que ver con el ganado, me imagino, ¿verdad? ¿Dónde van a comer? ¿A qué lugar van a ir? Los pastores de Abraham por acá, los pastores de Lot por allá, ¿verdad? Y cómo podemos hacer esto porque pues no es suficiente el lugar que tenemos. Y Abraham se pone una solución en mente, pero más importante quiero que veamos el razonamiento de Abraham aquí. Fíjense en que él dice en el verso 8 a Lot que no es bueno que haya este problema entre ellos, porque dice, somos hermanos. Y esto en la historia de Génesis, y bueno, podemos decir en toda la Biblia, es un principio muy importante, que hermanos deben vivir en armonía. Hermanos deben tener amor unos por el otro. Familia debe estar unida, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando hay problemas? ¿Cómo solucionamos esas cosas? Vemos un principio aquí en Abraham que creo es importante. Abraham le permite a su sobrino escoger primero. Toma lo que tú quieres y yo luego tomaré el otro lado. Le da la opción, le da la preferencia, podemos decir, a su sobrino para que él escoja primero. Y luego Abraham decide, yo tomo lo demás. ¿Por qué hace Abraham esto? ¿Por qué le da la primera opción a su sobrino? Es claro que no quiere que haya un problema entre ellos, pero la preferencia a su sobrino significa que Abraham está confiando más de que Dios lo va a bendecir a él, no importa lo que Lot escoge. En otras palabras, Dios le va a bendecir a Abraham. Esto ya es obvio en la mente de Abraham. Él ya ve cómo Dios está con él, cómo Dios lo bendice, cómo él tiene una excelente relación con Dios, Abraham, ¿no? Así que le da la preferencia a su sobrino Lot para que él escoja, porque él sabe, Abraham sabe, que no importa, no es un problema demasiado grande para causar un conflicto sin resolución. Abraham sabe que Dios va a cuidar de él, que Dios lo va a bendecir. No importa lo que escoge su familia aquí, lo que lo decide, porque Dios va a bendecir a Abraham. Y creo este es un principio, como digo, hermanos, que puede ayudarnos a nosotros hoy en día cuando nosotros tenemos diferencias o problemas con familia o aún problemas entre hermanos. Dependemos sobre Dios suficientemente para tener la convicción de que no importa lo que sucede, Dios nos va a bendecir de todas maneras. Yo sé que Dios me va a bendecir, yo sé que Dios está conmigo, así que puedo ceder el paso a mi familiar, ¿verdad? O a mi familia, a mi hermano. Puedo darle la preferencia a él o ella en alguna situación porque lo que queda o el otro lado va a ser bendecido por Dios, porque Dios me va a bendecir. Creo es un principio importante. Y claro, no todos los problemas pueden ser resueltos de esta misma manera, pero es algo importante, creo, recordar en nuestras mentes, que yo confío más en cómo Dios va a trabajar en alguna situación y tengo confianza de que Dios me va a bendecir de una buena manera, así que tal vez le voy a dar la preferencia a mi hermano o hermana o familiar para que él o ella escojan primero. Y ya luego yo tomo el otro lado. Y no hay gran situación, ¿verdad? Como digo, es importante, creo, el principio de confiar más en Dios, de que Dios me va a bendecir, no importa el resultado pequeño de esta situación pequeña.
Bueno, cuando Abraham le da esta opción a Lot, el verso 10 nos dice algo interesante. Dice que Lot se puso a ver la tierra y él vio que cierta parte de la tierra era pues muy bonita, una tierra de riego, como el huerto de Jehová, como Egipto, ¿verdad? Donde acaban de haber estado. Y él pues decide irse al lugar cerca de Sodoma. Y el texto nos dice, esto fue, claro, antes de que Dios destruyese a Sodoma y a Gomorra, lo cual vamos a ver más adelante en el capítulo 18 y 19 de Génesis. Pero el punto aquí es que Lot decide, basado en lo que sus ojos humanos pueden ver. En otras palabras, Lot toma su decisión desde un punto de vista humano. Esta tierra acá se ve bonita, parece que es buena. Él no está viendo necesariamente con ojos espirituales. Abraham va a quedar en la tierra de promesa, pero Lot hace su decisión basado en su punto de vista humano. Y esto es muy importante, ¿verdad? Muchas veces como seres humanos no estamos pensando desde un punto de vista espiritual, con ojos de fe tal vez, o con corazones que nos hacen pensar en realidades espirituales más que ciertas realidades físicas o materiales. Muchas veces somos guiados nosotros mismos por solamente nuestra opinión, uh, nuestra preferencia a las cosas materiales o físicas, y no somos guiados por pensamientos espirituales. ¿Cómo va a ser esto algo bueno para mí en cuanto a mi relación con Dios? Hay que pensar más espiritualmente en nuestras decisiones. ¿Esto me va a permitir servir a Dios mejor? ¿Esto me va a ayudar a crecer en mi fe? ¿Esto me va a ayudar a ser mejor cristiano? ¿Verdad? Las decisiones que tomamos deben ser consideradas siempre desde un punto de vista espiritual, no solo desde un punto de vista material o físico, ¿verdad? Y vemos que Lot pues no va a escoger de la mejor manera, porque va a escoger vivir cerca de Sodoma y Gomorra, lo cual va a ser problemático más adelante. Entonces creo otra buena lección para nosotros considerar. Hay que pensar con pensamientos espirituales, con fines o metas que quiero lograr que me ayudan a avanzar en mi relación con Dios. Y creo eso es importante. Bueno, esto nos lleva al verso 11. Vamos a seguir leyendo y ver cómo sucede la separación, o cómo Lot se va a ir y Abraham se va a ir por otro lado. Verso 11 dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Bueno, vamos a detenernos aquí en el verso 15. Ya en un momento veremos los últimos versos, pero vemos en esta separación algo interesante. Se nos dice que el lugar que escogió Lot no era el mejor lugar. Dice que los hombres ahí
de Sodoma eran malos, verso 13, y pecadores, lo cual nos dice que la idea de Lot en escoger este lugar tal vez tuvo bendiciones físicas y materiales. La tierra era buena y todo esto, pero va a causarle problemas espirituales a Lot, ¿verdad? Problemas morales, porque la gente de este lugar es mala, pecadores. Y claro, vamos a ver más adelante que eran tan pecadores que Dios destruye a estas ciudades. Y pues claro, eso es un problema grande. Así que ya anticipamos que Lot va a tener problemas con su preferencia, con lo que él escogió, ¿verdad? Y en cambio vemos cómo Abraham es bendecido por Dios, ¿verdad? Y es interesante que Dios se le aparece a Abraham, aquí el texto nos dice, pero solo después de que Lot se separa de él. En otras palabras, Dios no se aparece a Abraham cuando está todavía junto con su sobrino, pero solo después. Y aquí Dios le vuelve a decir a Abraham, le vuelve a recordar de su promesa de bendecirlo y de darle la tierra a él y a sus hijos, sus descendientes, ¿verdad? Lo cual Abraham tiene que confiar en Dios y creer a Dios porque no tiene hijos en este momento Abraham. Dios le dice que le va a dar toda esta tierra a él y a sus descendientes, pero no hay descendientes todavía, así que Abraham tiene que confiar en la palabra de Dios, lo cual él hace. Pero otra vez, hermanos, no salgamos de estos versos sin escuchar la forma en que Dios bendice a Abraham espiritualmente y materialmente. Y creo esto nos lleva a este punto también, que es importante, que cuando nosotros decidimos servir a Dios, confiar en Dios y pensar de una forma espiritual, es decir, con nuestras vidas espirituales y relación con Dios, primero, cuando esa es nuestra orientación, nuestra prioridad, Dios primero. Dios es fiel para cuidar de las cosas que necesitamos, de las cosas que siguen, ¿verdad? Lot escoge lo físico y material primero, le pone prioridad en eso y vemos que espiritualmente y de otras maneras va a tener problemas más tarde. Pero Abraham escoge lo primero, que es Dios, y Dios responde en una forma para bendecir a Abraham. Yo creo es igual con nosotros. Cuando nosotros decidimos servir a Dios y poner nuestra prioridad en Él y en las realidades espirituales, Dios es fiel para proveer por nosotros lo que necesitamos. Es como más adelante el Señor mismo dice, hay que buscar primero el reino de Dios y ya luego todo lo demás será añadido a nosotros. Poner prioridad en las cosas espirituales. Y las materiales, pues Dios se encarga de proveer lo que necesitamos. Bueno, entonces volvemos a las palabras de bendición de Dios aquí a Abraham. Dejamos en el verso 15, vamos a ver el verso 16 al final y así podemos terminar esta parte de nuestro estudio. Dice el 16, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra y a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Entonces vemos otra vez cómo Dios le dice, esta tierra es tuya y va a pertenecer a tus descendientes también. Y Abraham creyó a Dios.
El texto no nos dice directamente que Abraham confió y creó a Dios, pero sabemos que así lo hizo porque así lo ha estado haciendo y así lo hará. Las últimas palabras es importante porque dice que Abraham salió de ahí, se fue al encinar de Mamre que está en Hebrón y edificó allí altar a Jehová. Entonces, Abraham se va a la ciudad de Hebrón, donde allí va a quedar por algún tiempo. Y vemos otra vez cómo se nos dice que Abraham edificó altar ahí. Y este es el pensamiento final. Cada lugar al que va Abraham para quedarse un buen tiempo, edifica un altar. Su deseo siempre es servir y adorar a Dios. Si él va a este lugar, va a edificar un altar para adorar a Dios. Si se va por este otro lugar y queda ahí un buen tiempo, va a edificar un altar para seguir adorando a Jehová. Entonces, cada vez que se nos dice que levantó o edificó un altar en algún lugar, este es con el pensamiento de adorar a Dios. Y otra vez refleja la prioridad de Abraham en servir a Dios, adorar a Dios. Su orientación, podemos decir, espiritual, su prioridad. Y me imagino que otra vez Abraham da gracias a Dios en esa adoración, por las promesas, por la provisión y por la bendición de Dios en su vida. Otra vez, hermanos, creo es algo importante para nosotros hacer también. Estar pendientes de cómo Dios nos bendice cada día de nuestras vidas, especialmente cuando nosotros ponemos nuestra prioridad en servirle a Él. Bueno, y así pues podemos ver el fin de nuestro estudio en este capítulo. Es un capítulo muy hermoso, ¿no? De verdad, cada capítulo de la Biblia es así. Siempre hay lecciones y principios e ideas que pueden ayudarnos a avanzar en nuestro crecimiento espiritual al estudiar la palabra de Dios, que, bueno, siempre es nuestra prioridad aquí en estos estudios. Estudiar la palabra para seguir creciendo en nuestras vidas espirituales. Muy bien, hermanos, pues otra vez, como siempre, es una bendición estar con ustedes por medio de esta lección y estudio. Espero que estén ricamente bendecidos y hasta la próxima lección, como decimos por aquí siempre, gracia y paz.